Cuenta una antigua leyenda védica que un hombre joven salió en busca de la abundancia. Por muchos meses anduvo por los campos hasta que un día se internó en un bosque donde encontró un maestro espiritual, al cual le preguntó si conocía el secreto para obtener la riqueza y la prosperidad. El maestro le contestó: en el corazón de cada ser humano residen dos diosas. Una es Lakshmi, la diosa de la riqueza. Es generosa y bella. Si tú la veneras, te prodigará con tesoros y riquezas, pero también es celosa. Puedes retirarte su apoyo sin prevenírtelo. La otra diosa es Saraswati, la diosa de la sabiduría. Si tú la veneras, te dedicas a alcanzar la sabiduría, Lakshmi se pondrá celosa y te prestará mayor atención. Mientras más busques la sabiduría, Lakshmi te perseguirá más intensamente. Con este extracto de esta obra de Deepak Chopra, iniciamos nuestro nuevo programa de Martial Science TV en este 2023. Hola a todos, ha comenzado el nuevo año y con él Martial Science TV, que viaja a los distintos lugares del mundo para traerles el conocimiento y la experiencia de los maestros de las artes marciales. En este video quiero compartirles la entrevista realizada por el maestro Gabriel García al Chiján colombiano Sergio Andrés Vázquez. Sin mucho preámbulo, los invito a ver nuestro primer episodio de este 2023. Buenas, maestro Sergio. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a mi casa y por la bienvenida. Gracias, maestro Chiján. A usted. Maestro Sergio, ¿cómo fueron sus inicios en las artes marciales? ¿Nos puede explicar un poquito al respecto? Bueno, mis inicios de las artes marciales fueron aproximadamente a finales de los 80, principios de los 90, tuve un acercamiento con las artes marciales chinas, cuando estaba en su Kempo, en esa época. Ya después con el conocimiento de la literatura sobre el ninjutsu, me empecé a meter dentro de ella por el aspecto espiritual, que considero que es muy importante dentro de la práctica. Entonces, la parte inicial mía fue dentro de la lectura, ya después conociendo a otros diferentes maestros que practican la disciplina. Muy interesante. Y luego, maestro, ¿nos puede decir el por qué eligió la disciplina de Ninjutsu y de Kenjutsu? ¿Qué fue lo que le llevó a elegirla? Bueno, yo siempre hablo del aspecto espiritual. En mi caso fue como una identificación con lo que es el arte, con la parte mística, con la parte espiritual, porque para mí es fundamental la parte espiritual dentro de las artes marciales y en el ninjutsu, sobre todo de la cosmogonía, shinobi. La parte espiritual es muy importante para mí y eso fue lo que más me sedujo de practicar la disciplina. Entonces, en un principio, más que el grueso técnico, la variedad de técnicas que enseña, un poquito la parte más interna, profunda. La parte técnica me parece supremamente interesante, es todo lo universo. Y entonces, maestro, ¿nos puede decir para usted qué significa la práctica del Ninjutsu? La práctica del ninjutsu es un desarrollo interno. Para mí es lo que significa la práctica del arte shinobi, es el desarrollo interno, cómo nuestra parte guerrera se manifiesta en la medida que vamos entrenando, cómo el hecho de practicar dichas técnicas lleva a que nuestro guerrero interno se empiece a manifestar por medio de la práctica. Para mí es eso. ¿Le ve alguna aplicación con esas técnicas antiguas o alguna aplicación a la actualidad, a la vida diaria? Sí, por supuesto que sí. Obviamente hay unos cambios. Bueno, la violencia siempre ha sido la misma, pero se ejerce de diferentes maneras. El hecho de que la violencia
estar sigue siendo la misma, el deseo de hacerle daño al otro. Entonces, la respuesta puede cambiar de acuerdo al tiempo, pero la violencia sigue siendo la misma. Entonces, las aplicaciones técnicas Shinobi tienen que adaptarse a los tiempos modernos. Entonces, maestro Sergio, después de su ilustrada experiencia en las artes marciales, ¿qué sería lo más importante que podría aportar a los estudiantes a la práctica? Un entrenamiento consciente. Cuando el practicante, el alumno, está practicando de manera consciente, sintiéndose su cuerpo, su respiración, el desplazamiento, el balance corporal, todos esos elementos hacen que la técnica se adhiera más fácilmente a nuestro interior y que nosotros la técnica fluya, se manifieste. Entonces, el desarrollo consciente es lo más importante para mí, y eso es lo que trato de enseñarle a mis alumnos, que se desarrollen de esa manera, ser consciente en la práctica para que tenga una manifestación real, no tanto desde el punto de vista de pensar qué técnica debo realizar, sino que en la práctica consciente ella se adhiere en mí toda la técnica y se manifiesta. Y con todo esto que nos está explicando, maestro, que es muy interesante, y ya ha hecho una pequeña introducción, ¿qué piensa usted de la espiritualidad dentro de los artes marciales? Para mí es de vital importancia. ¿Por qué? Porque la espiritualidad da el norte en la práctica. La espiritualidad es la que nos forja. La espiritualidad es la que nos da la base. Disciplina marcial y espiritualidad considero que no tiene mucho fundamento, simplemente técnicas. Y la espiritualidad nos ayuda a manejar la parte interna de nuestros egos, aprender a manejar el equilibrio mental. Eso a su vez se manifiesta en el equilibrio físico. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto espiritual es un sello, una impronta que queda en el individuo para que tenga un mejor desarrollo. Entonces, por lo que me comentan, no solo le da a usted importancia a la forma, sino mucha importancia al fondo, ¿no? Sí, exactamente. Porque practicar simplemente golpeando está bien, pero para mí es incompleta la práctica. Tiene que haber una parte espiritual, tiene que existir no quiere decir que la gente lo deba hacer, pero para mí dentro de la práctica debe existir eso. Luego, maestro, ¿cuál es su pensamiento referente a la práctica de las artes marciales en la actualidad con las artes marciales tradicionales? Bueno, las artes marciales tradicionales tienen un recorrido, un punto al cual llegan, y de aquí debe empezar a surgir, digamos, la parte marcial moderna, que es, las artes marciales siempre tienen que adaptarse a los tiempos, tienen que adaptarse al pensamiento, a la evolución. Lo que le comentaba ahora sobre la violencia es la misma, pero se ejerce de diferente manera, pero en sí la violencia es la misma, entonces las artes marciales deben evolucionar. Ahora, una cosa es el pensamiento oriental y otra cosa es el pensamiento occidental. Entonces es una forma diferente, digamos así, de manifestar la agresividad de una manera oriental, digámoslo así, donde se llega hasta determinado límite por respeto o por consideración. Y en la otra parte de la occidental, donde simplemente buscamos quizás destruir al adversario. Y eso es una forma diferente como de ejercer la violencia, pero sigue siendo la misma. Entonces, es como aprender a distinguir eso. Entonces, la evolución de la práctica marcial también está en esa forma de entender cómo se piensa. Y ahora, eso también le quería preguntar de un punto que para los estudiantes a veces es muy deseado, ¿no? Y para muchos maestros y a veces es motivo también de conflicto o de duda, sería, ¿qué piensa usted referente al tema de los grados en las artes marciales? Bueno, los grados tienen que ser una recompensa, partiendo de ahí. El grado tiene que ser una recompensa de un trabajo arduo que se ha llevado durante mucho tiempo. Entonces hay que distinguir cuando el grado ha sido otorgado por un trabajo realizado, de muchos años, de mucha práctica, de mucho sacrificio, de mucho sudor, sufrimiento,
a esos grados que simplemente se dan por el tamaño de la billetera o la cantidad de dinero que tengas para obtener el grado. Ya cada quien en su conciencia se dará cuenta si el grado que posee es un grado bien merecido o no. Y eso ya lo determina el tiempo. Perfecto, maestro. Y ahora, maestro, me gustaría preguntarle sobre qué piensa usted del combate con armas y cómo le ve también la utilidad. Bueno, vuelvo al tema de la conciencia. El trabajo técnico de armas es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que yo haga con un arma se refleja en mi cuerpo. Y si yo hago trabajo de cuerpo, también se refleja en el manejo de armas. Entonces, es importante ambas cosas. Yo siempre le digo a un alumno que si es capaz de hacer una patada, es capaz de también manejar un sable. Puede sonar como extraño, pero es el mismo nivel de conciencia, de que estoy dándole un manejo a mi cuerpo y las armas son extensiones de mi cuerpo. Entonces, hacer un trabajo consciente, sabiendo qué estoy haciendo, eso me permite tener una conexión con mi cuerpo y con el alma. Entonces, es fundamental ambos trabajos. No digo que uno sea más importante que otro, ambos son muy válidos. Usted en su escuela enseña los trabajos y de alguna forma tiene algún orden de prioridad cuando enseña uno a otro, enseña primero mano vacía y luego armas. No, es paralelo, se hace paralelo. Y de hecho se obtienen buenos resultados. Cuando los alumnos trabajan técnicas de cuerpo y técnicas de armas. Y ahora, maestro, también para seguir conociendo mejor, nos gustaría saber qué opina usted también de los otros sistemas de artes. Bueno, hablar de sistemas de artes marciales tradicionales y hablar de sistemas marciales modernos, para mí todo es importante. Yo no considero que una cosa sea más importante que la otra o que sea válido esto o lo otro no. ¿Por qué? Porque todos tienen como la misma base, el mismo fundamento, pero de ahí ya se ramifica en diferentes líneas, en diferentes maneras. Lo que no estoy de acuerdo es con el estancamiento únicamente que hablan en el aspecto tradicional. ¿Por qué? Porque hay maestros que le dan su toque a la disciplina y ayudan a evolucionar la técnica. Puede ser que en un momento dado estemos realizando una técnica de X forma, otro maestro llega, conoce esa técnica, la practica y conoce o desarrolla otra forma. Y eso me parece que es evolución. Y eso es lo que hace que las disciplinas se mantengan en el tiempo, que tengan un cambio. Entonces, estoy de acuerdo con la parte tradicional, obviamente que evolucione. Perfecto, maestro. Y ahora, maestro, llegamos al punto que queremos entrar también más en usted y también en su escuela. Entonces, me gustaría que nos dijera qué es Nimboka. Pero Nimboka es un sistema de entrenamiento shinobi fundamentado en líneas, en métodos antiguos shinobi, tratando de mantenerlo lo más puro posible para entender la esencia de lo que es el camino shinobi. Desarrollar la idea de que el shinobi es un asesino, que no es así. El shinobi principalmente es un espía, un hombre altamente entrenado en muchas artes, en muchas disciplinas, para poder alcanzar un nivel mucho más elevado. Entonces, eso es el Nimbokai. Nimbokai es la práctica básica de los elementos shinobi para el desarrollo. Ahora, maestro, ¿nos puede decir los principios y los valores que están dentro del estilo que usted desee? Principios y valores. La ética fundamental. La ética es muy importante. Esa ética va de mi parte interna, cómo se manifiesta hacia los demás. Cómo el trabajo que yo estoy realizando permite que mis alumnos lo comprendan, lo hagan, lo realicen y también lo interioricen. Es un valor fundamental la ética. El trabajo exigente, el trabajo consciente, el comprometerse consigo mismo.
porque es fundamental comprometerse. Muchas veces los alumnos tienden a tenerle cierto resquemor a compromiso y no logran entender que el compromiso es con ellos. La práctica marcial que ellos hacen es con ellos y es para ellos. Esto es lo que se trata de inculcar en las personas. Dentro de un mundo donde la gente quiere adquirir conocimientos muy rápidos y desecharlos. Entonces, tratamos de darle eso a los niños. Perfecto, es muy interesante. Y además, me gustaría preguntarle su sistema, su escuela, su sistema de trabajo, ¿dónde lo ubicaría? ¿En la parte tradicional o en la parte? En ambas partes. Porque se trabaja la base del aspecto tradicional. O sea, lo que cimenta el pilar del entrenamiento, la parte tradicional. Pero de ahí, obviamente, vamos evolucionando en la medida de conocer cómo funcionan las formas de agresiones actuales. Por ejemplo, nosotros, los alumnos, cuando hacemos práctica, por ejemplo, de cuchillo, siempre comentan de que hay formas en las cuales los pandilleros con cuchillo o alguna técnica ha sido objeto de algún robo. Entonces tratamos de analizar eso y darle una respuesta, entre comillas. Pero la respuesta más inteligente es que cuando alguien te va a pegar con un cuchillo es alejarte, no intentar aclarar, es muy peligroso. Entonces desarrollarse conscientemente también es importante, o sea, darte cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna forma, desde la práctica tradicional, su sistema no es de la aplicación para los defensores hoy en día. Sí, exactamente, tiene que ser así. Si no, no tendría objeto. Y también quería aprovechar para preguntarles si su dojo están abiertos a lo que es el intercambio técnico. Sí, sí estamos abiertos, pero en la medida en que las otras personas también estén abiertas. Porque nunca se busca imponer conocimientos y tampoco queremos que nos impongan conocimientos, simplemente un intercambio de una retroalimentación. Y esa retroalimentación nos permite conocer más, practicar más, si estamos abiertos a ello, siempre que haya respeto. Perfecto. Sí, porque de alguna forma, que de alguna forma otra escuela, ¿no? Es como colonizar de alguna forma, ¿no? Sí, eso no está bien. O implantar sus ideas, ¿no? De alguna forma, no es la filosofía. No, ni de nosotros las de los demás ni de los demás. Ahora, maestro Sergio, le quería poner en una mano violencia versus lo que son artes marciales. Por favor, háganos una. Bueno, violencia es una manifestación irracional. Es algo llevado por un descontrol. El hecho de la violencia es que busca destruir al otro. Las artes marciales buscan lo contrario. Las artes marciales buscan dar vida, proteger al otro, protegerse a sí mismo. Obviamente que hay que responder a la agresión, porque sería estúpido si estoy entrenado a no responder a la agresión. Sí debo responder, pero al punto de neutralizarla, no de aniquilarla, sino neutralizar la violencia. Eso sería como la contraparte. Y ahora, maestro, me gustaría preguntarle qué es lo que le lleva a usted a fundar su dojo y desde cuándo lo hizo, cuándo empezó. Bueno, fundar el dojo fue un accidente, porque nunca en mi cabeza estuvo dedicarme a enseñar artes marciales, tenía la idea de tener un trabajo convencional. Yo soy publicista, trabajar como publicista, tener familia y enseñarle a los hijos la disciplina. Nunca pensé en que se fuera a fundar un dojo. Entonces, el dojo surge cuando una persona, y no recuerdo bien el nombre, quería dar unas clases de Tai Chi y necesitaba alguien que le hiciera como un apoyo. Entonces, en ese momento, pues, se convocó a las personas a que fueran a esa práctica y el personaje no se apareció. Entonces me vi como en una encerrona
Entonces dije, bueno, empecemos a hacer algo, pero de una manera como muy escondida, muy con no el deseo de enseñar y así fue como surgió. Poco a poco las cosas se fueron tomando forma hasta que, bueno, hagámoslo. Entonces por eso yo creo mucho como en el destino, como que las cosas, uno tiene una idea en la cabeza, pero a la final el universo y el cosmos tienen otra idea. Y lo importante es no oponerse a ella, sino entrar en armonía. Y así fue como surgió el dojo. Además, como una contracultura, digámoslo así, lo que siempre se ha dado, karate, taekwondo, hapkido, que son las que siempre, ayudo. Entonces, la parte ninja es muy interesante, la parte shinobi es muy amplia, muy grande, y muchas personas merecen saber entrenarlo. Muy interesante. Muy bien, maestro. Llegamos al punto que, por ejemplo, si hay personas en la entrevista en poder practicar con usted, me gustaría que nos comentara pues, dónde se ubica su dojo, de qué forma pueden encontrar usted, en qué país, ciudad se encuentra. Bueno, nosotros estamos en Colombia, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. El dojo lo encuentran en Facebook y en Instagram como Dojo Nindokai y pueden entrenar todas las personas que quieran. Estamos abiertos a recibir a todo el mundo de cualquier disciplina marcial. Entonces, dan clases a adultos, también tienen clases, ¿desde qué edad enseñan? ¿Cómo lo tienen estructurado? Niños desde los 5 años en adelante y de ahí hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores también pueden entrenar. ¿Tienen clases regulares todas las semanas? Sí, tenemos clases de lunes a viernes. Tenemos clases lunes, miércoles, viernes de ninjutsu y martes y jueves de kenjutsu y el sábado de kenjutsu. Para empezar, las personas necesitan algún tipo de material especial o alguna algo particular. Lo más importante es la voluntad, las ganas de hacerlo. Ya con el tiempo pueden ir adquiriendo sus elementos, su uniforme, sus armas, eso con el tiempo. ¿Qué consejo usted daría a esa persona que con toda la ilusión del mundo se quiere iniciar en el mundo de las artes marciales? Superar el primer nivel, que es el de la emoción. Todos los alumnos empiezan con emoción porque vieron una película, vieron un anime o una pelea en televisión. Superar ese nivel, el primero, el de la emoción. Y eso reemplazarlo con disciplina y constancia. Entonces, la disciplina es la que va a hacer que la persona permanezca. Entonces, disciplinarse es fundamental para un entrenamiento. Si no hay disciplina, no hay nada. Porque la emoción viene y un día estás, al otro día no estás. Y si eres presa de la emoción, pereza, discutí con mi novia, tuve una pelea con mis padres, me echaron del trabajo y dejo que esas cosas también influyan en mi camino, entonces va a ser muy difícil permanecer en la vida. ¿Y qué hace que no permanezca en la vida? La disciplina. La disciplina es lo que te levanta y lo que te hace hacer las cosas. Pues muchísimas gracias, Mario. Con esto concluimos la entrevista. Estoy muy feliz de que esté aquí en mi casa, de haber podido aprovechar este momento para no solamente conocer yo más de profundidad, que ya nos conocemos muchos años, sino que el resto de personas puedan conocerlo un poco mejor, ¿no? Acercarse un poco más a esta figura que muchas veces los maestros son una figura que se ve a través de una foto, de un vídeo o realizan técnicas y creo que es una oportunidad muy buena para que. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, maestro. Muchísimas gracias.